Eduardo Serra, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Eduardo Serra es abogado del Estado y ha tenido una larguísima trayectoria pública, completamente transversal además, porque ha ocupado cargos con gobiernos de la UCD, del PSOE y del PP. Con la UCD fue jefe de gabinete del ministro de Industria y Energía y subsecretario de Defensa. Con el PSOE fue secretario de Estado de Defensa y con el PP ministro de Defensa. Y a la vista de este currículo, cualquiera podría decir que es el típico profesional de la política, especializado en conspirar para vivir a costa del contribuyente, pero me da a mí la impresión de que la política le ha costado más bien dinero, ¿no? Porque fuera de ella se ha ganado bastante bien la vida, ¿no? Ha sido presidente de compañías como Peugeot Talbot, como Airtel, y hasta hace muy poco del grupo Everest, porque, como me ha comentado, pues ya está jubilado. Y el cargo que todavía conserva es el de presidente de la Fundación Transforma, que es por donde yo quería empezar, porque no lo he mencionado ahora en mi presentación, pero hay otro rasgo aún más interesante que la transversalidad de Serra, y es que no se muerde la lengua, como enseguida comprobarán, y dice las cosas al pan pan y al vino vino. Presides la Fundación Transforma España y quería justamente, como decía, empezar por ahí. ¿Por qué Transforma? ¿Cómo surgió y cuál es su propósito? Yo tengo la idea de que los españoles tendemos al pesimismo. Cuando nos referimos a nosotros, tendemos al pesimismo. He visto, lo que más veces he visto en mi vida es equivocarse a los pesimistas. Cuando murió Franco, la mayoría del país pesimista creía que íbamos a ir otra vez a una guerra civil. Hicimos una transición que fue modélica para todo el mundo. 10 años después íbamos a entrar en la Unión Europea. La mayoría que era pesimista pensaba que no levantaríamos cabeza, que la industria española era de invernadero, tal. La industria lo pasó mal, pero sigue. 10 años después, cuando íbamos a entrar en el euro, imposible. La mayoría pesimista pensaba que no entraríamos en el euro de ninguna manera, pues no cumplíamos ninguna de las 4 condiciones. Y 10 años después, cuando la crisis del 2007, la mayoría del país pesimista dice esto se ha terminado, ya la historia esta de la democracia se ha terminado, volvemos a la pobreza. Realmente nos ha costado mucho, pero hemos vuelto a salir. Y precisamente en ese año de la crisis 2007-2008, lo que pensamos, estaba entonces en la Fundación Everest, era hacer un documento que levantara el ánimo, que de verdad nos quitara ese pesimismo como una losa. Y se nos ocurrió que el empresariado, tiene mala prensa, pero el empresariado, entre otras muchas ventajas, básicamente, que es el que crea la riqueza, el empresariado, como sacrifica parte del presente en honor del futuro, es optimista. Si un pesimista no sacrifica lo que tiene en aras de un futuro contingente que puede llegar o no. Pero el caso es que hicimos ese documento, era un documento optimista que hablaba, sacamos un librito que se llamó Las claves para transformar España, pero hablaba de las modificaciones que había que hacer para que España, que había vivido 40 años extraordinarios, siguiera siendo un país de referencia en el futuro. Porque en ese libro, en ese informe también contrastabais y poníais negro sobre blanco los grandes logros que hemos hecho, o sea, claro, nuestras empresas. Era un documento hecho a base de entrevistas con empresarios y expertos y técnicos y tal. Y entonces ahí decían, había veces que en la entrevista se decía, ¿cómo ve usted España? Y te decía mal y había que hacer la segunda pregunta. Pero había otros que decías, ¿cómo ve usted España? Y cogía las 2 horas de entrevista con esa pregunta. No, lo que quiero decir es que el empresariado dio una imagen positiva, una imagen nada victimista, como hablábamos ahora, era una imagen de que teníamos que hacer deberes. Y proponíamos 8 transformaciones. Ese documento se lo llevamos al rey, estamos hablando del año 2010, al rey Juan Carlos. Y eso le molestó mucho al gobierno de Zapatero.
Y entonces a los pocos días salió el grupo ese de la competitividad. Eran empresas como Telefónica o como Santander, pero en fin, nosotros seguimos nuestra vida y la reforma más urgente era la de reforma del modelo económico. Algo se hizo con la reforma laboral del 12. Y el más importante era la reforma del sistema educativo. Los países modernos, la clave, así como otros años ha sido tener petróleo o tener oro o tener mucha población o mucho territorio, la clave para el futuro, a nuestro modo de ver, es tener talento. Y el talento es la suma de biología más sistema educativo. El sistema educativo español, a nuestro juicio, dejaba y deja mucho que desear. Mucho que desear, lo cual estamos poniendo a nuestros estudiantes en inferioridad de condiciones para competir con sus homólogos franceses, ingleses, alemanes o coreanos o norteamericanos. ¿Y esto por qué se hace? Y pensábamos, y seguimos pensando, que la causa es no llegar a un pacto sobre el talento. Oiga, decidan ustedes o no se acuerden si religión o educación para la ciudadanía, pero no dejen ustedes a nuestros alumnos sin conocer lo que es la programación, sin conocer lo que es la digitalización. No hagan esto. Lo he dicho hasta en el Senado, lo he explicado en todos lados. Dicen que sí y no se llega a un acuerdo. Años más tarde, el año 12, hicimos el Transforma Talento con este encuadramiento. Y el año 15 nos juntamos unas cuantas fundaciones para decirles al gobierno: no hemos conseguido absolutamente nada. Por pelearse están perjudicando a las generaciones futuras. Eso no nos lo perdonarán. Así como hay gente que agradece lo que fue la transición, yo creo que esto no nos lo van a perdonar nuestros jóvenes. Y entonces, una vez que hicimos el Transforma Talento, que no tuvo tanto éxito porque no le molestó al gobierno Rajoy, entonces... Si no hay nada como pisar un callo para que se hable de ti, ¿no? Claro. Y entonces lo que hicimos fue desgajar de la Fundación Everis, que había hecho los 2 informes, y crear una fundación que ya no dependía de una empresa, sino de varias empresas, que es esta Fundación Transforma España, que ha cumplido los 10 años. Claro, has mencionado de pasada que hace falta un pacto de Estado. La clave del éxito de la transición fue el famoso consenso. ¿Esto ha cambiado la forma de hacer política en este país? Porque hay, desde luego, nuevos partidos como Podemos que doctrinalmente consideran que la política es antagonismo y es búsqueda, imposición de posiciones, no búsqueda de consensos, sino ellos, de hecho, fabrican disensos. Sí. Bueno, yo creo que están animados por una ideología muy periclitada, muy antigua, muy vieja. Y entonces, para resucitar el espíritu que la animaba hace ya muchos años, pues intentan reverdecer eso del antagonismo. A mi juicio es un inmenso error. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, cuando se crean los Estados europeos hace 500 años, hay 2 políticas que se tienen que tener continuadamente. Eso en la edad moderna, en la edad contemporánea, ya hay la Constitución, hay los partidos políticos, y entonces se puede discutir casi todo. Pero mire usted, la política exterior y la que va aneja a la exterior, que es la política de defensa, esas tienen que ir siempre en una línea continuada. ¿Por qué? Porque los países que imponen respeto en el mundo son los que mantienen una política exterior constante. Si yo quiero mantener una política exterior constante, tengo que hablarla con la oposición y saber que cuando llegue la oposición, que algún día llegará, porque una de las esencias de la democracia es la alternancia en el poder, cuando llegue el otro va a seguir la misma política porque la hemos pactado antes. Entonces esto ha sido así
política exterior, política de defensa, se decía eran políticas de Estado. Yo recuerdo en mi época en el gobierno, había que hacer la carrera militar del príncipe, hoy el rey Felipe VI. Lo hablábamos con todos los partidos. A veces alguno decía que no, pero normalmente todo el mundo, oiga, no podía ser que una cosa tan importante como esa se quebrantara con un cambio de gobierno. Pero hoy estamos viviendo ya desde hace un cuarto de siglo en lo que llamamos la globalización. La globalización es que cada vez hay mayor relación entre los distintos países del mundo. ¿Tengo que tener consensuada la política exterior? Sí. ¿Y la política de defensa? Sí. Pero ¿y la política medioambiental? ¿Puedo yo tener una política medioambiental que choque con la francesa o la inglesa o la italiana? ¿Y la política educativa? ¿Y la política industrial? Entonces se va viendo que cada vez más es necesario llegar a obtener consensos en política. Esto más terrenos, claro. Claro, en política, en esas políticas que decimos, medioambiental, educativa, aparte la exterior y la de defensa. Entonces, ¿qué ha pasado? Es verdad que en los años 40, que hace 40 años, en los años 70 y 80, fueron posibles los consensos. Yo, que nunca he pertenecido a un partido político, pasé de ser subsecretario de Defensa con la UCD a ser secretario de Estado con el PSOE, y yo le aseguro, yo nunca he estado en ningún partido, pero le aseguro que nunca he tenido que morderme la lengua. No, decía lo que pensaba. Y me escucharon y me dejaban hacer lo que me parecía correcto. A lo mejor estaba equivocado, pero lo que me parecía correcto. Eso es posible hoy, perfectamente. La sociedad española está perfectamente preparada para negociar, para convenir. ¿Por qué lo dice usted eso? Mire usted la economía. Mire usted la economía. La gente es capaz de llegar a pactos y de hacer OPAs y de no sé qué. Es perfectamente capaz. El problema es la clase política ha ido degradándose, salvo raras excepciones, se ha ido degradando, degenerando, y entonces luchan por la subsistencia. ¿Cómo subsiste uno? Metiéndose con el otro. No quieren alcanzar consensos en el pacto educativo, no quieren enfrentarse. Entonces estamos en un momento, a mi juicio, triste y malo, porque no se puede hacer lo que más conviene a los intereses nacionales, sino lo que más conviene a una parte de la ciudadanía, que es la clase política, y digo salvo raras excepciones. ¿Y quién empezó con la crispación? Yo recuerdo haber leído alguna vez, hablando justamente de política exterior, que hasta Aznar, Felipe González, siguió una política muy centrada en el eje franco-alemán, y que ya Aznar giró y se volvió al eje transatlántico, Estados Unidos y Reino Unido, y tuvo enfrentamientos muy sonados, Aznar con Chirac y con los alemanes. Ese fue un cambio, y luego, desde luego, cuando llegó Zapatero, imprimió otro giro de 180 grados, ¿no? Sí, alguna vez se ha dicho que efectivamente el presidente del gobierno de Aznar fue el primero que rompió el consenso. Yo no lo creo. Yo estuve allí, sí, y allí se hicieron cosas que demostraron y demuestran que no hubo esa ruptura. Llegó con Zapatero. Zapatero, cuando dice en el Pacto del Tinel que no vuelva a gobernar la derecha, se carga uno de los pilares de la democracia. La democracia exige una cierta dosis de relativismo. Oiga, hoy gobierno yo, mañana gobierna usted. Cuando se cree en la verdad absoluta de las propias ideas, no se puede aceptar que la idea contraria se imponga. Y ahí se rompe la democracia. Y eso fue el Pacto del Tinel y eso fue el Zapatero. Va presumiendo por ahí de demócrata. No lo ha sido ni lo será. Y creo que estamos llegando a donde estamos llegando, y ojalá sea esta la oportunidad para volver a, digamos, a los buenos usos y a las buenas prácticas de acordar cosas, no todo, pero acordar cosas.
Un ritornelo que suena una y otra vez en boca de la oposición es el deterioro de la calidad institucional. ¿Estás de acuerdo o son exageraciones de la derecha extrema, como dice el gobierno? Es posible que haya alguna exageración, pero esa falta de relativismo que hoy vemos, hoy utilizan palabras vacías como progresismo para simplemente el descalificar al otro, es decir, para no darle ninguna posibilidad de interlocución. Yo creo que, primero, es forzado y segundo, es falso. No existe en la sociedad española. El problema que estamos viviendo es que esa clase política, repito, salvo honrosas excepciones, poco competente, necesita para sobrevivir el conflicto y la polarización, y lo va transmitiendo al resto de la sociedad. Entonces la sociedad española se va pareciendo cada vez más a los hinchas de un partido de fútbol que a un Congreso de los Diputados donde debe brillar como brilla en otras ocasiones, y no solo en la transición, el conocimiento, la mesura, la moderación. El PP habla, lo he comentado, de deterioro institucional, pero también se resiste a renovar el Consejo General del Poder Judicial porque su composición le favorece. Eso tampoco debería ser así, ¿no? No, tampoco debería ser así, desde luego. Yo creo, no lo sé, porque como he repetido, no he estado nunca en un partido político, pero me temo que lo que el PP quiere evitar es la autocracia del gobierno de Sánchez, es decir, un gobierno que va colonizando las instituciones y se va cargando un principio probablemente el más importante de la democracia, además de votar, que es la separación de poderes. Porque como dijo alguien, y cuando se dice alguien siempre es un lord inglés, solo el poder es capaz de limitar al poder. Ahí esa es la raíz de Montesquieu y la división de poderes. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Se vigilan mutuamente. Hemos llegado, en la andanza del camino, hemos llegado a que el poder ejecutivo controla al poder legislativo. Contrariamente a lo que debería ser, el poder legislativo debería sacar de su seno al poder ejecutivo, al gobierno, y controlarlo. Esa es la labor principal. Pero como aquí los candidatos no los elige la gente, sino el secretario general del partido correspondiente, los diputados saben que le deben su puesto y su salario y no sé qué al presidente del gobierno. Entonces se cuidan muy mucho y estamos viendo un espectáculo modestamente lamentable de ver eso, los fans que aplauden al suyo y sirvan al contrario. Mire usted, eso no es una sociedad civilizada y moderna y culta. Entonces, queda el Poder Judicial. El Poder Judicial sigue siendo independiente. El Poder Judicial tiene una cualidad y es que no está compuesto de la clase política, sino de gente de la calle que sale no por elecciones, sino sale por méritos, por lo que fuera. Entonces, ¿qué le queda al Poder Ejecutivo, al gobierno, que ya controla el Ejecutivo por definición, y al Legislativo? Le queda el Judicial. Entonces está intentando, digo yo, es lo que me imagino, pensando que si ceden en el control del Poder Judicial, que hoy le corresponde al PSOE porque tiene mayoría, PSOE y aliados, porque tiene mayoría, se queda controlando los tres poderes y entonces es la terminación de la democracia. Yo creo que esta es la razón para algo que no va de acuerdo con la Constitución, que es la falta de renovación del Poder Judicial. Después de que convocara elecciones por sorpresa en el verano del año pasado el presidente del gobierno, tú comentaste que en una entrevista, me imagino que pensabas que Sánchez no iba a revalidar su presidencia
que el PSOE había sido un pilar del sistema hasta pues, la época más o menos de Zapatero, pero que se había ido con quienes quieren derribar el sistema, refiriéndote a Podemos y a Pablo Iglesias. Pero es que ahora se ha ido, después de esas elecciones, se ha ido con los que quieren derribar el país, ¿no? Sí. Es todo a cualquier precio con tal de conservar el poder. Y eso es la antítesis de la democracia. El problema que tenemos es que si salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué es la división de poderes, un porcentaje altísimo no sabe lo que es la división de poderes y, por tanto, que vosotros, los medios de comunicación, acuséis de que se está menoscabando el principio de separación de poderes, pues a la gente no le importa mucho. Y entonces de esa ignorancia, digamos, cuidada, de que la gente no sepa eso, estamos viviendo en un sistema que se está degradando por días la democracia. Lo que creo es que ya empieza a verse no solo en España, sino fuera, y esperemos que estemos a tiempo de solventarlo. ¿Qué habría que hacer en Cataluña? Porque este gobierno oficialmente, la amnistía tiene el propósito de poner el marcador a cero, empezar una negociación, porque es verdad que un referéndum de autodeterminación es implanteable, o la Constitución no lo permite, pero tampoco podemos estar toda la vida aplicando el artículo 155, ¿no? Hay que llegar... Desde luego que no. La Constitución no permite un referéndum de autodeterminación ni permite una amnistía. No. Es decir, bueno, no han acreditado media docena de ministros explicando tajantemente que no cabía la amnistía en la Constitución, y después de perder por 7 escaños, todos se convierten en que la amnistía no solo es constitucional, sino que es el medio de pacificar Cataluña. Son mentiras barriobajeras. Mire usted, eso no lo hace para pacificar, no me engañe. Hágalo si usted puede, pero no me engañe. Usted no hace la amnistía por pacificar Cataluña, usted hace la amnistía para seguir en la Moncloa. Punto final. Entonces, yo creo que con Cataluña se equivocó ya gravemente el gobierno de Rajoy y se aplicó un 155 nunca mal y tarde, es decir, que no sirvió prácticamente de nada. Y yo creo que además se nos dijo que no iba a haber referéndum, que no iba a haber urnas, que estaba todo controlado, y no estaba nada controlado. O sea, que como eso, se vio claro, el 1 de octubre, sí. Realmente eso fue lamentable. Y ahora estamos en una situación que ojalá salga bien, es decir, oiga, que se pacifique Cataluña. Yo creo que la sociedad catalana, de la que siempre hemos dicho que es una sociedad culta, ilustrada, más europea que el resto de España, se ha dado cuenta de lo que es el nacionalismo, que es pobreza, que es animadversión, que es conflicto. No, de verdad, ¿dónde quieren ir ustedes, ¿no? Pero, en fin, se ha inoculado ese virus y esperemos que estos años, desde el 17 a esta parte, lleven a la ciudadanía catalana la convicción de que la independencia es un mal camino. Por aquí pasó Francisco Cabrillo, y una de las cosas que me dijo es que los tíos o las personas que... Él dijo personas, tíos lo he dicho yo. Las personas que diseñaron el sistema de financiación autonómico, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Porque tú no puedes ceder el gasto, pero conservar la recaudación, porque eso genera incentivos perversos. Habría que cambiar el sistema de financiación, ¿no? Sí, yo creo que estaríamos en puertas de una segunda transición, porque con el paso del tiempo se ha degradado tanto lo que se hizo, muchas cosas bien, algunas cosas mal en la transición, que habría que hacer casi de nueva planta Sí, o sea que habría que acometer una reforma constitucional que no fuera solo relacionada con la sucesión, ¿no?
no, desde luego. Probablemente hay cosas que se han quedado viejas. Hay cosas que hemos visto en la transición política, la Constitución, se intentó un camino lleno de cosas buenas, la distribución del poder, y con algunas equivocaciones. Yo no las llamaría perversiones. Si usted dice que un señor le dé a usted los servicios que necesita, sanidad, educación, pensiones, y otro señor le cobre los impuestos, sabemos al cabo de un tiempo usted se va a poner del lado de uno y en contra del otro. Tendríamos que tener un sistema más ecuánime. Oiga, yo le quito los impuestos para darle los servicios. Ya veremos en qué proporción, pero no puede ser polarizar en uno la parte menos agradable de los impuestos y polarizar en el otro la agradable de los servicios. Sí, claro, porque evidentemente el que gasta tiende a gastar mucho más, porque al final como el que recauda los impuestos, el que tiene que poner es el otro, pues no le preocupa, y cuando salen mal pues se pone a llorar, no me das dinero, me roba, etcétera, etcétera. Es un sistema equivocado y que habría que corregir. Sí, habría que ir a algo más parecido a lo que tienen en Estados Unidos, ¿no? Donde los estados quiebran y ya está. A pesar de todos estos problemas que estamos aquí repasando, la economía va bien. O sea, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que España será la segunda gran economía industrializada que más crezca en 2024 y 2025. Y basta con salir a la calle y se ve Sí, es verdad. También es verdad que desde hace 20 años a esta parte nos vamos distanciando de Europa. Sí, la convergencia en PIB per cápita. Es decir, lo estamos haciendo peor que los demás. Ahora se dice que en algún momento mejor o lo que sea. Ojalá lo estemos haciendo mejor y podamos en los próximos años corregir algunas de las deficiencias grandes que tenemos en la economía. La deuda pública, el déficit fiscal de cada año, esas necesitan correcciones. Hay correcciones como el problema de la vivienda que necesitan de una solución muy urgente y no se están abordando. De hecho, llevamos muchos años sin abordarlo, ¿no? Has mencionado el déficit público. Tenemos un déficit estructural de en torno al 3%, o sea, año tras año. Esto vamos acumulándolo y esto es dar una patada adelante y dejar el problema a las siguientes generaciones. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Habría que subir los impuestos para ingresar más y recaudar más? ¿O por el contrario habría que recortar el gasto porque estamos estirando el brazo más que la manga? Ahí hay uno de los, a mi modo de ver, más graves malentendidos, que es: ayude usted al pobre perjudicando al rico, que eso nos irá mejor. Yo creo que no es así. No. Si usted perjudica al rico, al final lo pagará el pobre. Cuando usted tiene personas de distinta estatura en la playa y sube el nivel del agua, siempre se ahoga antes el más bajito. Eso no se puede evitar. Entonces, yo recuerdo Mário Soares, que fue un presidente de Portugal, socialdemócrata, fue a visitar, dicen, a Olof Palme, presidente socialdemócrata de Suecia, y le dijo: oiga, ¿qué hacen ustedes para acabar con los ricos? Y dijo: perdón, nosotros hacemos lo contrario, estamos intentando que en Suecia no haya pobres, no que no haya ricos. Bueno, aquí se ha visto que lo mejor era ayudar. Y en principio todo el mundo a primera vista, ¿cómo no va a ser bueno subir el salario mínimo interprofesional? ¿Cómo no va a ser bueno incrementar las pensiones? Claro, es bueno, pero ¿a qué nos lleva eso? Y nos lleva al déficit estructural, nos lleva a un mayor paro y nos lleva a una mayor economía sumergida. Entonces, estamos viviendo unos tiempos donde visiones como la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que yo creo que empieza porque no sabe economía, nos están llevando al borde de un precipicio. Habría que cuanto antes modificar esos esquemas y hacer lo que creo que hay que hacer más desde el gobierno, que es pedagogía. Explicarle a la gente
A primera vista es muy bueno subir el salario mínimo, desde luego, a primera vista, pero a segunda vista, cuando ve que hay empresas que tienen que cerrar porque no pueden pagar esos salarios, entonces verá usted si es mejor subir o no subir el salario mínimo. Son ese tipo de cosas lo que habría que empezar a explicar a los ciudadanos. La reforma laboral de Yolanda Díaz entiendo que no te gusta. No, claramente no. Pero en fin, tiene una visión, en general este gobierno tiene una visión sectaria. Nosotros somos los buenos y ustedes son los malos y hay que crear un muro entre medias. Yo soy de la opinión exactamente contraria. No hay ni buenos ni malos, todos tenemos partes buenas y todos tenemos partes malas. Entonces lo que hay que procurar es remar todos en la misma dirección, no remar unos contra la dirección de los otros. Avanzaremos más si remamos todos en la misma dirección. Ya para ir cerrando, has mencionado que el tema de las pensiones. ¿Qué te parece la reforma del ministro Escrivá? Porque realmente lo que ha hecho ha sido subir las cotizaciones. Claro. Y no ha resuelto ningún problema de la sostenibilidad del sistema. Es un gesto populista. Parece mentira que alguien preparado como él cometa sus errores, pero no se van a encarecer las pensiones. Si usted las indexa con el coste de la vida, van a subir las pensiones, el coste de las pensiones. Ya cuando empezábamos, en los años 70, me acuerdo en el INI que se hablaba que 3 trabajadores sostenían a un pensionista. ¿Eso qué quiere decir en Román Paladino? Que uno tenía que con otros 2 trabajadores pagar la pensión de un jubilado. Eso quiere decir que la tercera parte del salario, luego se engaña a la gente con distintos trucos, pero la tercera parte uno la tenía que dar al pensionista. Hoy estamos en 2 y poco. Sí. Bueno, ¿cuál es la pensión, el salario mínimo? Alrededor de 1.000 euros. Pues sí. ¿Y la pensión? Pues alrededor de 1.000 euros. Pues un trabajador que gane 1.000 euros sabe que tiene que dar 400 y se queda con 600 para un pensionista. Y ahora, ¿vamos a subirle más las pensiones para quitarle más al trabajador? No tiene ningún sentido. Ya, para cerrar con temas de defensa, quiero que me des tu opinión de lo que está pasando en Ucrania y en Gaza. Como exministro de Defensa, perdona. Sí. Empezando por Gaza, que es lo más reciente, yo creo que esto tiene su origen en que, propiciado probablemente desde Estados Unidos, se quiere que Israel empiece a ser reconocido por algún país árabe. El país árabe más importante es Arabia Saudí. Y a Arabia Saudí, pues probablemente se le dijo, reconozca usted el régimen israelí. Y Arabia Saudí probablemente dijo, pues mire, estoy dispuesto, pero yo no voy a ser el primero. Yo soy el más importante. ¿Quién fue el primero? Curiosamente, Marruecos. Ese Marruecos al que le hemos cedido el Sáhara sin hablar con la oposición y tal, se le cede Marruecos. Y entonces Irán, que es la cuna de las esencias revolucionarias, dice, esto no se puede tolerar, que de repente empiecen países árabes a reconocer a Israel, cuando a Israel el único fin que se merece es ser exterminado. Y entonces, por medio de sus milicias en Palestina, el 7 de octubre hacen un ataque terrorista increíble contra Israel. Israel devuelve a Hamas, los terroristas en Gaza, devuelve el golpe. Y entonces se inicia allí un proceso cuyos últimos acontecimientos han sido la muerte de 7 generales de la Guardia iraní revolucionaria en el consulado de Damasco, en Siria, y como consecuencia de eso un ataque enorme con misiles y drones hacia Israel.
esto del sábado pasado. Es decir, y ahí, ¿qué llama la atención? Lo primero, que el 99% de los proyectiles no hayan alcanzado sus objetivos. Oiga. Sí, eso... Yo les diría a los israelíes, no hace falta ninguna represalia, ya con esto han quedado en ridículo. Exacto. Sí, han salido de todas formas a decir que ha sido un gran éxito. Sí, bueno, pero eso es propaganda, ¿no? No es información, es propaganda. Entonces, bueno, yo creo que ojalá Israel, que tiene un gobierno de coalición con algún partido muy, muy radical, parece que ha dado pruebas de no responder inmediatamente a ese ataque de drones y misiles. Y entonces, bueno, creo que estamos, digamos, en el reflujo de la tensión. Con eso hay que tener en cuenta que se va calentando la temperatura mundial y eso es muy peligroso. Una tercera guerra mundial vendría por un chispazo cuando la temperatura es muy alta. Si bajamos la temperatura, la probabilidad del chispazo es menor. Entonces, yo creo que ahora mismo en ese conflicto estamos en un momento de reflujo. Ojalá no vuelva a haber nada. Hay algunos países, Rusia, que no les viene mal. Claro. Cuando están atacando sin razón ninguna a un país soberano como es Ucrania y de repente toda la atención mundial focalizada, la ayuda occidental a Ucrania, no sé qué, de repente distraer, pues viene bien. Claro. Entonces yo creo que a Rusia no le ha venido mal esto, pero no creo que Rusia hoy pueda hacer más que algunos gestos, no creo que pueda estar detrás, ya tiene suficiente con Ucrania. En Ucrania, ¿qué pasa? Tenemos mala memoria. Cuando cae la Unión Soviética, el año 89, el año 91, se piensa que lo que debería hacerse era... llega Putin al poder el 2000 y dice que lo que debe hacerse es tratar a Rusia como una gran potencia. Y ellos intentan construir una gran economía al estilo occidental. Tienen unas riquezas naturales asombrosas, petróleo, gas, tierras raras, de todo. Y tienen una cosa que no solemos considerar en Occidente, que es mucho miedo. Un país con casi 20 millones de kilómetros cuadrados y 145 millones de habitantes apenas tiene población solo para controlar sus fronteras. Entonces, la historia de Rusia es, ya que no puedo controlar mis fronteras, me voy expandiendo. Y esa ha sido la historia de Rusia. El profesor Portero, Florentino Portero, dice que cuando le pasa eso a un país tiene pánico, no poder controlar sus fronteras tiene pánico. La historia de Rusia es la historia del pánico. Entonces, una vez que nosotros, Occidente, no le reconoce el estatus de gran potencia, y probablemente en eso nos equivocamos, entonces ellos intentan, ya en el 2008, invaden unas partes de Georgia, Osetia, Abjasia del Sur. En el 2010 atacan Transnistria. En el 2014 atacan Crimea. Se les ve inquietos, intentando generar inestabilidad en sus bordes. Y llegan a Ucrania. Y entonces Ucrania... responde, Ucrania había hecho unos intentos de acercamiento a Occidente, OTAN, Unión Europea, y eso Rusia no lo puede o no lo quiere tolerar. Bueno, entonces estamos en una situación donde es difícil la victoria, a mi modo de ver es difícil la victoria de uno de los dos. Llegar a un acuerdo hoy por hoy es imposible, salvo que detrás de cada silla en la mesa, pues esté Estados Unidos y China, que está ayudando a Rusia, no digo en la guerra, pero está ayudando a Rusia.
que les digan tenéis que poneros de acuerdo y llegar a algún tipo de acuerdo con modificación o sin modificación territorial, con OTAN o sin OTAN, pero hay que llegar a un tipo de acuerdo. No podemos vivir en este clima de tensión. El Papa ha sugerido que Ucrania enarbole la bandera blanca y se siente a negociar. Sí, sí. El Papa hay veces que se mete en cosas que no son de su negociado, ¿no? Pero habría que negociar en cualquier caso, ¿no? O sea, sí, pero anunciar que uno debe levantar la bandera de paz, es decir, ríndete, eso no es exacto, eso sí, no es negociar. Y si gana Trump las elecciones presidenciales, ya ha dicho que igual no defiende a los países que no estén al día en el pago de sus cuotas en la OTAN. Esto sería el fin de la relación transatlántica, ¿no? Y que es uno de los pilares de la defensa europea. Sin Estados Unidos, Europa... No es uno de los pilares, es el pilar. Es el pilar. Hemos hecho muy mal. Desde el final de la Segunda Guerra hemos hecho muy mal en considerar que la guerra era un asunto para los americanos y que nosotros teníamos que gastar en mantequilla y no en cañones. Ojalá no nos tengamos que arrepentir. Pero eso lo dice Trump, pero ya hubo un secretario de Defensa americano, el año, si no me equivoco, 2010, Gates, que dijo, tienen ustedes que gastar el 2%. Lo que no puede ser es que Europa, países bollantes, ricos, llenos de estado de bienestar, digan la defensa que se encargue el americano y que además el americano ponga a los muertos, porque el americano se puede cansar y esa es la cara que ofrece Trump, que se cansa. Trump dice America First. Bueno, hay que tener conciencia de que Estados Unidos es el sheriff del mundo. Conciencia. Yo no digo estar a favor o estar en contra. Es el sheriff del mundo. Yo prefiero vivir en un mundo con sheriff que sin sheriff. Entonces, si Trump dice America First, yo lo primero, y eso implica que se olvide de nosotros, que no tenemos capacidad de defendernos apenas, pues estamos diciendo que estamos invitándole a que gane, digamos, Trump o los trumpistas. Yo creo que sería tremendo que ganara Trump porque parece indicar, o hay una posibilidad, de que abdicaría de sus funciones de sheriff del planeta. Pero eso no pasa siempre, ¿no? Porque yo recuerdo que George Bush hijo, esto también era partidario de replegarse porque había tenido Clinton ahí unas malas experiencias en Somalia e incluso en Yugoslavia y todos estos sitios y decía, nosotros no estamos aquí para defender al mundo. Y cuando le volaron los budas de Bamilla en Afganistán dijo que eso era un problema de los afganos. Pero claro, cuando le tiraron las Torres Gemelas se dio cuenta de que... No era... Hombre, la globalización, entre otras cosas, quiere decir que el mundo cada vez es más uno. Entonces, en ese mundo, que el policía se retire, no es si está bien retirarse de Afganistán o de Somalia o de Yemen. Lo que digo es, tengamos un sistema de gobernanza mundial, pero tengamos, mientras tanto, tengamos un sheriff. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo. Y en tiempo hemos acabado. Perfecto.